Y vamos a leer el texto de Lucas 24, el versículo 1 y el versículo 10. Únicamente estos dos versículos, el primero y el último versículo de la sección de Lucas 24, que dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. La fe de los cristianos se fundamenta firmemente en la resurrección de Jesucristo. Al tercer día de su crucifixión se ha levantado de entre los muertos y hubo ahí su resurrección. Esta fe de la Iglesia no se trata de un mero sentimiento religioso, mucho menos de un simple dogma eclesiástico que lo memorizamos y ya está. Se trata más bien de una fe fundamentada en las narrativas históricas de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Por tanto, una fe que se encuentra en la palabra de Dios y que tiene sus raíces hincadas en la palabra de Dios, en los evangelios y en la vida misma de Jesucristo, en un hecho histórico de la vida de Jesús que ha sido su resurrección. Desde esa perspectiva, entonces, podemos hablar de una fe que se deriva del testimonio de la palabra de Dios y a la vez de una fe que se anida en el núcleo mismo de la vida cristiana. Es parte del motor de la vida cristiana, la fe en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque sin la resurrección, la obra de Cristo en la cruz se hubiera quedado incompleta, totalmente incompleta, porque es una obra completa que incluye encarnación, muerte, resurrección, ascensión y una segunda venida que aún la esperamos para el futuro. Es un conjunto, es un único, entre comillas, pero un único evento de fe. No podemos creer en la crucifixión y no en la resurrección. Así que la resurrección es como eso le da sentido a la muerte de Jesús. La resurrección nos introduce a la victoria de Cristo sobre la muerte, no únicamente sobre su propia muerte personal, sino que sobre la muerte como un todo, ¿no? El concepto de muerte, la experiencia humana de la muerte no nos da, no nos quita el hecho de que nos vamos a morir, ¿no? Si Cristo no regresa antes, pero sí nos da los contornos de una esperanza eterna y nos habla de la vida misma que encontramos en Cristo y es como el combustible que abastece nuestra esperanza en nuestra propia resurrección final, un día, ¿no? En el mensaje anterior, cuando hablábamos sobre los personajes que se reunieron alrededor de la cruz de Cristo, de la crucifixión, nos enfrentamos a la muerte, nos enfrentamos al dolor, nos deparamos con el abandono, ¿no?, que sufrió Cristo en ese momento. Vimos la incomprensión de los hechos, incluso por parte de las pocas mujeres y Juan que estaban ahí alrededor de la cruz, ¿no?, que no sabían qué estaba pasando, no sabían el porqué, no entendían. La incomprensión también es parte de la fe, ¿no? La incomprensión también nos ayuda a que nuestra fe pueda buscar respuestas, ¿no?, en Cristo y en el Evangelio. Pero entonces nos enfrentamos a temas como la muerte y el dolor, el abandono, la incomprensión de los hechos. Ahora, al mirar a quienes se reunieron alrededor de la resurrección, nos encontramos con personas que se sorprendieron ante el inesperado poder de Dios. Porque tampoco las mujeres que fueron al sepulcro no fueron para ver una resurrección. ¿Qué llevaban ellas? Especies aromáticas para como que embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿no?
y se sorprendieron ante ese poder inesperado de Dios. Y ahí vimos que se mezclaron sentimientos, ¿no? Sentimientos de temor, se mezcló al sentimiento de alegría y esperanza, y que pudieron por fin comprender nuevas dimensiones de las palabras que antes había predicado el mismo Jesucristo. Vamos a conocer a estos personajes que estaban alrededor de la resurrección, y para eso tenemos que recurrir a los 4 evangelios, ¿no? Aunque hemos leído únicamente el texto de Lucas, pero por ejemplo Mateo dice que ahí estaban María Magdalena y la otra María. Encontramos también en la versión de Mateo los guardias, ¿no? Y esos guardias son mencionados únicamente por Mateo. Los otros 3 no les interesaron decir que habían soldados que estaban ahí guardando el sepulcro, ¿no? Únicamente Mateo. También Mateo nos dice que había un ángel y luego el propio Jesús resucitado, que los otros no lo mencionan, ¿no? Ese Jesús que también es mencionado únicamente por Mateo. En Marcos vemos que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, Salomé y un joven. Ese joven es una referencia al ángel. Pero parece que ellas, cuando vieron al ángel, no vieron a un ángel, vieron a un joven que estaba ahí. No lo reconocieron en un primer momento como un ángel, el Señor. Tan humano se parecía ese ángel, ¿no? Eso en Marcos. Luego Lucas nos dice que solo estaban las mujeres, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres. También menciona a 2 hombres como referencia a los ángeles. Ya Lucas dice que habían 2 ángeles, pero tampoco usa la palabra ángel. Dice que habían 2 hombres que estaban ahí, ¿no? Tampoco al ver a estos 2 hombres, ellas no tuvieron la impresión que eran ángeles, ¿verdad? 2 señores que estaban por ahí, ¿no? 2 señores que estaban por ahí. Juan únicamente menciona a María Magdalena. De todas las mujeres, únicamente a ella. Pero luego habla de Pedro y de Juan y no dice nada de ningún ángel. Curiosas las versiones, ¿no? Curiosas las versiones. Así que nos encontramos ante diferentes versiones que juntas nos ayudan a componer mejor el cuadro final de los personajes que estaban alrededor de la cruz. Y lo más curioso es que el único personaje que sale en las 4 versiones es María Magdalena, de la que hablamos un poquito cuando estuvimos comentando sobre los que estaban alrededor de la cruz, ¿no? Hablamos un poquito cuando tratamos de la cruz de Cristo. De hecho parece ser que ha sido ella el testigo principal de la resurrección. Y eso es muy importante, ¿no? Posiblemente tanto por haber sido la primera que llegó al sepulcro, a lo que los demás discípulos, de la que los demás discípulos recibieron las buenas nuevas de la resurrección, las demás mujeres no se sabe qué fueron a hacer, si volvieron cada una a su casa o si se quedaron hablando en una cafetería, pero María Magdalena no se quedó con ellas, volvió a donde se reunían los discípulos y les anunció, les predicó, ¿no? Les testificó acerca de la resurrección. Y creo que es la única que aparece en las 4 versiones por su constante e insistente testimonio en aquellos primeros días. Ella me parece que fue la única que volvió del sepulcro absolutamente convencida de la resurrección. Las demás vieron la resurrección, posiblemente al propio Jesús. Pero Mateo dice que Jesús
en el huerto, ahí donde estaba el sepulcro, ahí por la cercanía del sepulcro, se encontró con ella. No dice que estaban otras de las demás, no dice nada. Se encontró con ellas y ella lo reconoció como su maestro, ¿no? Y entendió la resurrección. Tenemos, por tanto, una testigo clave, María Magdalena. De los relatos acerca de uno o dos ángeles, lo que tenemos claro es que la función de este o estos ángeles en la resurrección de Cristo no fue la de otorgarle poder para resucitar. Él no necesitaba que ningún ángel le diera poder para resucitar, tampoco para proteger su cuerpo mientras estaba muerto. Más bien parece que estaban ahí también como testigos y anunciadores, incluso la palabra ángel, ¿no?, que viene del griego, se traduce por mensajero, ¿no? Ángelos en griego es mensajero. Estaban ahí como mensajeros, estaban ahí como los que iban a dar el primer testimonio a estas mujeres o a María Magdalena como anunciadores de la resurrección de Jesús para sus discípulos, bueno, en este caso para sus discípulas. Su mensaje era claro y firme, una confirmación clara de que Jesús había resucitado. Se trataba de una palabra que les calmaría el corazón, que les infundiría valor. Y la misión de volver hasta los demás discípulos para anunciarles esta buena nueva de Cristo, de la resurrección de Cristo, y que Cristo quería que se fueran ellos a Galilea, donde se reuniría con ellos. Eran, por tanto, estos ángeles mensajeros de Cristo y de alguna manera anticiparon y representaron la propia misión. Y eso es interesante porque estaban ahí para comunicar un mensaje, ¿no?, para evangelizar, para proclamar la buena nueva de la resurrección, ¿no? Algo que eso nos cabe a los cristianos, proclamar esta buena nueva. Pero ellos como que estaban como que anticipando una misión que luego Cristo nos la daría a nosotros, a sus seguidores y discípulos. Y ellos recibieron esta misión. Y según Lucas, al volver a los demás discípulos anunciando la resurrección, a ellos les pareció una tontería lo que decían estas mujeres. Y no creyeron en ellas. Eso está claro en el texto de Lucas. No hemos leído este versículo, ¿no? Pero si leéis el texto de Lucas, vais a ver que cuando llegaron a los discípulos donde estaban escondidos o reunidos, posiblemente en la casa de la madre de Marcos, es el evangelista, ¿no? Ellos escucharon lo que tenía Magdalena que decirles y luego dice el texto que pensaron que era una tontería, que se estaba inventando una historia o que estaban con tanta tristeza y pena por la muerte de su amigo y señor que tuvo alucinaciones o cosas por el estilo y no la creyeron. Qué difícil habrá sido para estas mujeres esa primera misión cristiana de anunciar la resurrección y la vida en un mundo que opta por la muerte. No es fácil. Ellas enfrentaron lo que luego los cristianos venimos enfrentando a lo largo de 2000 y pocos años, ¿no? Anunciar la vida a un mundo que piensa y opta por la muerte, ¿no? Ellas de alguna manera nos están también diciendo, así seremos todos a lo largo de esta historia, enfrentando dificultades de predicar vida en un contexto de muerte. Parece que sigue siendo aún hoy esa la experiencia de la misión cristiana en este mundo. El propio Jesús se aparece a las mujeres con una palabra de consuelo y les quita el miedo del corazón
y las envía a los discípulos con el mensaje de que se encontrarían con él en Galilea. Se trata de la primera aparición de Cristo resucitado a los discípulos en aquellos 40 días hasta su ascensión a los cielos. Es curioso, porque de la resurrección hasta que Cristo vuelve al Padre, se pasaron 40 días. Y a lo largo de estos 40 días hay muchas apariciones de Cristo a estos que en un primer lugar dijeron, esta historia es una tontería, no creemos en eso, ¿no? Pero tuvieron que ver a Cristo en persona, ¿no? Bueno, ya nos referiremos a eso en su momento, pero el Cristo vivo, y eso es lo que nos interesa ahora, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, estaba ya con ellas. El Cristo vivo es quien les estaba hablando y comisionando. Ya no nos referimos a un Cristo muerto, ya no lo tenemos colgado de una cruz, sino que nos relacionamos, convivimos y dialogamos con el Cristo eternamente vivo. Y eso es clave en la fe de los cristianos. Por otro lado, también únicamente Mateo es quien nos cuenta sobre los guardias que se quedaron vigilando el sepulcro. Debido al temor de los sacerdotes judíos de que los discípulos vinieran por la noche a robar el cuerpo y simular una resurrección, ¿no? Pero nos dice Mateo que ante la visión de un ángel removiendo esa piedra, no sé si tenéis la imagen, ¿no? Los sepulcros entonces, y es específicamente donde ha sido sepultado Cristo, no era como un agujero, un hoyo en el suelo, eran como nichos que se cavaban en la roca dentro de un túnel. O sea, era cavar un túnel como una cueva, un pasillo ancho, largo, alto, en mitad de la montaña, de una roca, y en las paredes de este túnel iban cavando nichos, ¿no? Y ahí ponían los cuerpos, ¿no? Así sepultaban ellos, por lo menos ese era el sepulcro de los más pudientes en Jerusalén, ¿no? No que Jesús fuera de una familia pudiente, pero sí que fue sepultado en un sepulcro de una familia importante de Jerusalén, ¿no? Y había una gran roca redonda que tapaba la entrada de ese sepulcro, ¿no? Y que se movía por un sistema de alabancas, y esta roca pues iba sobre unas maderas, ¿no? Y se desplazaba a un lado sobre maderas para que la gente pudiera entrar y salir en los sepultamientos. Luego, con ese sistema de alabancas, pues volvían a tapar la entrada, ¿no? Volvían a tapar la entrada. Y ahí dice Mateo que ante la visión de un ángel removiendo esa piedra enorme que tapaba la entrada del sepulcro y luego sentándose sobre ella, dice Mateo, los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Las mujeres llegaron justo a tiempo de ver lo que estaba pasando en el sepulcro. Llegaron justo en el momento en que el ángel estaba moviendo esta piedra, se sentó sobre ella y que los guardias, por puro miedo, se desmayaron, ¿no? Se desmayaron. Por lo visto, ellas soportaron toda esa escena mucho mejor que unos militares entrenados y con experiencias en situaciones de tensión y de guerra. Ellas tuvieron miedo, dice el texto, pero también tuvieron mucha alegría porque vieron lo que estaba pasando, entendieron lo que estaba pasando, ¿no? No es que ellas tuvieron simplemente miedo en aquella situación. Yo creo que sí, por supuesto lo tuvieron. Y el texto dice que, por ejemplo, Mateo y Lucas dicen que estaban asustadas, ¿no? Marcos dice que estaban temblorosas y desconcertadas.
Son palabras fuertes, ¿no? Que indican una clase de sentimiento muy específico, ¿no? Muy específico. Pero también se dice que se abrieron al mensaje del ángel, que en primer lugar les trajo una palabra que les infundió valor y fe. ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres? En Mateo. Mateo dice que dijo el ángel, no tengáis miedo. Y Marcos dice, no os asustéis. No tengáis miedo, no os asustéis. Y cómo es fácil, ¿no? Asustarnos y tener miedo y temores. Muchas veces vivimos con temores, ¿no? Nos dejamos guiar por temores. Pero fueron palabras que las llevaron de vuelta a las promesas hechas por Cristo anteriormente, porque Lucas, este capítulo 24, el versículo 8, que no lo hemos leído, dice que ellas entonces se acordaron de las palabras de Jesús. Ellas se acordaron de las palabras de Jesús luego después de ver todo lo que estaba pasando y escuchar un ángel que las miraba y les decía, no os asustéis, no tengáis miedo, ¿no? Entonces, en su mente, en su corazón, pues se formateó el mensaje de Cristo, ¿no? Y esa vuelta a la palabra de Cristo, el recobrar la fe en sus vidas, también explica, Mateo lo explica y dice que estaban asustadas, pero muy alegres, ¿no? Eso es lo que dice Mateo. Estaban asustadas, pero muy alegres. Una mezcla de sentimientos que muy a menudo caracteriza también el vivir la fe a diario y que nos hace enfrentarnos a nuestros propios temores, miedos, dudas y desafíos, ¿no? El susto a veces lo llevamos en el cuerpo, muchas veces no es fácil tratar con él, pero la alegría también, ¿no? La alegría también, porque cuando dislocamos nuestros ojos de lo que nos infunde temor y los ponemos en la palabra de Cristo, en la Biblia Sagrada, y buscamos ahí la guía para nosotros, a veces asustados, pero muy alegres, al igual que estas mujeres. Una mezcla de sentimientos que nos caracteriza muy a menudo. También es un contraste fuerte aquí entre el temor guión muerte de los guardias versus el temor guión devoción de las mujeres, ¿no? Los guardias temieron porque no entendían lo que es la muerte ni la vida. No entendían nada. Las mujeres temieron porque, vaya, ver lo que está pasando, todo, ¿no? Un ángel removiendo solo una piedra como esa y luego Cristo salir vivo de ahí. Pero es un temor que las llevó a la devoción, a la fe. Así que debemos temer al Señor. Eso sí, no hay por qué no temer al Señor. Es importante que tengamos temor en nuestros corazones por el Señor. Incluso sabemos por el libro de Proverbios que el temor es el principio de la sabiduría. Y frecuentemente se oye que ese temor, no sé si ya lo habéis oído, ¿no? Que ese temor es una especie de respeto. Pero la verdad es que la palabra aquí, para el temor de los guardias y para el temor de las mujeres, es la misma palabra para los dos casos. Es una palabrita griega que es phobos. ¿Y de dónde viene nuestra palabra fobia? Pues viene de ahí, ¿no? Es una fobia, o sea, no es simplemente un temor, un respeto, ¿no? Es un temor que, dependiendo de la situación y de la persona, uno puede estar paralizado, absolutamente paralizado y guiado por esta fobia, ¿no? O reaccionar desde ella hacia la devoción y la fe, que fue lo que pasó con esas mujeres. Pero ese temor en la vida de ellas se mezcló con esa enorme alegría, lo que generó devoción y fe. Otro detalle importante, creo, es que ellas se fueron al sepulcro
Muy pronto aquel día llevaban especias aromáticas que, según Marcos, habían comprado o que, según Lucas, las había preparado ellas mismas, las especias, ¿no? Pero el propósito es igual. El propósito era ungir al cuerpo de Jesús, lo que indica que esas especias eran un ungüento a base de aceite de oliva y especies diferentes, pues la verdad es que era como un perfume muy potente, ¿no? Muy fragante, y le preparaban un enterramiento honorable, ¿no? Los enterramientos honorables de personas súper importantes, pues derramaban sobre el cuerpo de la persona este ungüento, ¿no? este perfume. De esa manera, el olor de la decomposición tardaría más. Entonces podrían tener más tiempo como un velatorio por este ser querido que se fue. Y ellas estaban haciendo eso, querían darle un último detalle de honor a su amigo y a su maestro. Las especias aromáticas y el ungüento de aceite eran, eso sí, una señal de respeto. Compensaban ese olor de la composición por un tiempo, ¿no? O sea que no tenían la menor expectativa de ver una resurrección. No iban ahí para ver a Cristo resucitar. Iban llevando estas especies, este ungüento, este perfume, para un último acto de respeto y afecto por esta persona que se ha ido. No esperaban ver lo que vieron, ¿no? La resurrección cumple, por tanto, con la promesa de Cristo a los discípulos, pero aún ellas, aún eran presa de la muerte y de la cruz. Aún estaban como que prisioneras del concepto de que ha muerto, se acabó, ha muerto. Y fue con una cruz, no es que le dio un ataque, no es que hubo un accidente, no. Lo torturaron y lo mataron a propósito, ¿no? Y lo mataron a propósito. Por otro lado, en el Evangelio de Juan encontramos otros dos personajes muy interesantes, importantes aquí, que es Pedro, el discípulo amado, y el propio Juan, ¿no? Hola, buenos días. Adelante. Vemos a Pedro y al discípulo amado, que era el propio Juan, el escritor del Evangelio. Es un relato que menciona únicamente a María Magdalena entre las mujeres, no habían otras personas, solo María Magdalena, la testigo por excelencia de la resurrección. Al volver donde se encontraban los demás, su informe fue que se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Curioso. Quizás la sospecha inicial de que habían profanado el sepulcro y robado el cuerpo, algo que era un tanto común en Israel de aquel entonces, ¿no? El llevarse cuerpos, ¿no?, de los sepulcros. En ese contexto, pues eso fue lo que hizo Pedro y Juan, adelantarse a todos los demás a ver qué había pasado en el sepulcro. Porque para ellos estaba claro que habían robado el cuerpo de Jesús. Y el temor de Juan de entrar solo, porque los dos salieron a la vez, pero dice el texto de Juan que como Juan era más joven, corría más deprisa y llegó primero, ¿no? Llegó primero al sepulcro, pero no entró. ¿Por qué no entró? Porque si llegaran los guardias y pillaran a él solo, lo acusarían de robar el cuerpo de Jesús, ¿no? Él se quedó fuera esperando que llegaran más testigos para que pudieran entrar juntos. Y luego entró él y Pedro, ¿no? Él y Pedro. Y la desesperanza traída por esa perspectiva de que la muerte es el final,
Uno de los males sufridos, por tanto, en nuestra propia sociedad solo puede romperse por el poder de la resurrección y de la vida eterna. Por eso el texto de Juan concluye diciendo que en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. Ver y creer. ¿Comprenden ambas palabras la experiencia de fe en la vida cristiana? Vemos y creemos. A veces creemos y luego vemos. Pero son las dos experiencias que van a formatear lo que es la fe. Podría haber concluido que de hecho se llevaron el cuerpo de Jesús por la noche. Pero en lugar de eso dice el texto que ellos creyeron en la resurrección. Juan creyó en Cristo antes de verlo resucitado. Al contrario de todos los demás discípulos que solo creyeron en Cristo después de las apariciones de Jesús, ¿no? Como Tomás, ¿no? Cuando Cristo le dijo a Tomás, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Estamos también nosotros ante la resurrección de Jesucristo. Lo estamos todo el tiempo, porque Él sigue vivo. Estamos siempre ante un Cristo resucitado. Vivimos ante un Cristo vivo. Vivimos con un Cristo que está vivo, que ha superado y que ha vencido a la muerte, que ha logrado conquistar la eternidad en nuestro lugar y a nuestro favor. Por tanto, estamos también nosotros viviendo alrededor de la resurrección de Cristo. Ahí estamos cada día, tú y yo, en todos los momentos, en cada situación. Ahí ante el Cristo resucitado estamos con nuestros temores y fobias, con nuestras dudas y preocupaciones, también con la fe y la devoción, con la entrega y con la consagración. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Con quién me identifico en esta historia? ¿Dónde me ubico yo? Nos ubicamos nosotros como personaje alrededor de la resurrección. Dejamos que el temor nos desmaye como los guardias. Buscamos como las mujeres que ahí estaban, que su temor se transformara en alegría y en devoción. Somos como aquellos guardias que del aburrimiento de estar toda una noche vigilando un sepulcro, se ven de repente envueltos por tanto miedo que se desmayan y se quedan paralizados como si el muerto fuera ellos. Nos identificamos con los discípulos que tras oír el testimonio de las mujeres prefirieron creer que todo lo que decían ellas era una tontería y no creyeron. Somos como Juan que de pensar que fuera robado el cuerpo luego llegó a creer genuinamente en Cristo. Somos como aquellas hermanas que de llevar al sepulcro especias y ungüentos para ungir a un cadáver, vuelven de ahí con alegría, con un mensaje de vida, de alegría, con un mensaje de eternidad. Pues yo espero que nos identifiquemos con esa vida de Cristo, con la devoción y con la eternidad que representa seguir a un Cristo vivo. Amén.